Un hombre logró convencer a Wall Street de que su empresa valía miles de millones, y todo era mentira. En los próximos minutos verás cómo construyó un imperio de papel, cuáles fueron las señales que todos ignoraron y por qué gente inteligente puso su dinero en una ilusión. Te voy a explicar, con ejemplos sencillos, las tácticas que usó, documentos manipulados, promesas exageradas y presentaciones tan brillantes que distrajeron al sentido común, como cuando alguien en Instagram solo muestra la versión perfecta de su vida. Verás el momento en que la burbuja explotó, quién pagó la cuenta y, lo más importante, aprenderás 3 preguntas concretas para no caer en estafas parecidas. Hay un poco de incredulidad, algo de humor y lecciones prácticas que puedes aplicar mañana mismo antes de invertir. Quédate y descubre cómo detectar el humo detrás del brillo. El origen del hombre y sus ambiciones. Muchas estafas financieras comienzan con una mezcla de ambición intensa y habilidad para contar historias creíbles. Ese fue el caldo de cultivo donde se formó este hombre. Creció en un ambiente donde la comparación social era constante, vecinos que presumían autos y vecinos que trabajaban sin descanso. Desde joven mostró 2 rasgos que luego serían clave, una curiosidad por los números y una facilidad para presentarse como alguien más seguro de lo que realmente era. Eso no es raro, muchos emprendedores empiezan vendiendo algo pequeño, por ejemplo revenden entradas para conciertos o ayudan a familiares a llenar formularios, y aprenden a leer las señales de la gente. Sus ambiciones no llegaron de la noche a la mañana. Primero buscó reconocimiento social. Para él, el estatus era una moneda de uso diario, más valiosa que el dinero en efectivo. Aprendió a vestirse bien y a hablar con tecnicismos financieros sencillos, como hablar de flujos de caja, sin entrar en detalles, lo que impresionaba a quienes no están familiarizados con esos términos. Un ejemplo cotidiano, si en un barrio alguien siempre viste trajes y reparte consejos, la gente tiende a confiar más, aunque no sepa si realmente manda en algo. Ese tipo de confianza aparente fue su herramienta principal. Además, tuvo contacto temprano con pequeñas actividades comerciales que le enseñaron el arte del apalancamiento, como usar poco capital para dar la impresión de tener mucho. Ejemplos comunes ayudan a entender esto: comprar al por mayor y vender al detalle con márgenes, ofrecer servicios por suscripción y mostrar muchos clientes satisfechos, aunque fueran solo familiares, o empezar un negocio online con publicidad pagada para simular demanda. Esas tácticas, aplicadas con talento para la comunicación, pueden crear la ilusión de crecimiento real. Y él las manejó con destreza, como quien monta una puesta en escena donde todo parece auténtico. La psicología detrás de su conducta también es simple de explicar. Por un lado existía un miedo profundo a la mediocridad, por otro, una confianza en que la mentira temporal podría convertirse en verdad si nadie la cuestionaba. Para él, el fin justificaba los medios. Un ejemplo de la vida diaria: mucha gente ha inflado su currículum para conseguir una entrevista, y algunos lo consiguen. Ahora imagina ese patrón llevado al extremo, con discursos pulidos, documentos atractivos y un séquito que respalda cada palabra. Esa convergencia entre ambición, práctica y audacia fue lo que le permitió, inicialmente, no tropezar con la realidad. Su carisma fue el pegamento que sostuvo la fachada. Sabía cuándo sonreír, cuándo prometer y cuándo mostrar cifras simplificadas que parecían sólidas. En reuniones, usaba anécdotas fáciles de recordar, como comparar inversiones con comprar parcelas donde el valor subiría pronto, sin entrar en los riesgos. La gente escucha historias sencillas, por eso muchas ventas personales funcionan igual que una buena receta casera: ingredientes conocidos, presentación atractiva y un sabor que invita a repetir. Con eso, y con un hambre de reconocimiento que nunca se saciaba, sus ambiciones crecieron hasta convertirse en una maquinaria de apariencia imparable. La construcción del mito empresarial. Crear credibilidad en el mundo empresarial depende mucho de la apariencia y de cómo se cuentan las cosas. Es habitual que hombres y empresas construyan una marca desde fuera antes de que exista una operación sólida por dentro. Ese proceso combina relaciones públicas, escenario y selectividad informativa. Por ejemplo, alquilar una oficina en un rascacielos, aunque el equipo trabaje en una mesa prestada, envía un mensaje poderoso. Otro ejemplo, un título rimbombante en LinkedIn puede abrir puertas que un cargo real todavía no ha ganado. Se refuerza la historia con símbolos reconocibles, logotipos cuidados, páginas web brillantes, folletos con fotografías profesionales y testimonios bien colocados. A veces basta con una portada elegante y una foto del equipo fundador en una terraza para que inversores curiosos pidan cita. Además, la inclusión de asesores con nombres conocidos, aunque solo se reúnan una vez al año por café, añade una capa de legitimidad. Un inversor ve un consejo asesor formado por figuras familiares y, sin querer, reduce su percepción de riesgo. La narrativa es clave: no se trata solo de mostrar, sino de contar. Una frase clara, repetida en entrevistas y comunicados, se convierte en eslogan que amortigua preguntas incómodas. De modo práctico, esto se logra con comunicados de prensa que destacan logros parciales y silencian lagunas operativas.
También se usan alianzas anunciadas que parecen estratégicas, en la práctica pueden ser acuerdos de baja intensidad, como una prueba piloto con una pequeña empresa que se vende como colaboración nacional. Pequeñas verdades elevadas a grandes titulares. Otra herramienta frecuente es el espectáculo, presentaciones pulidas, demos en eventos, videos con música inspiradora. Muchas demos esconden trucos técnicos, una demostración en vivo que depende de conexiones controladas o de personal que actúa como cliente satisfecho. En la vida cotidiana sucede algo parecido cuando alguien presenta una receta perfecta en cámara, cortando y preparando todo con antelación para que parezca instantáneo. El truco funciona porque la mayoría prefiere creer en la perfección presentada. La gestión de la información completa el mito. Se filtran noticias favorables a medios adecuados y se evita ofrecer acceso al corazón operativo a quienes preguntan demasiado. Cuando un fondo quiere investigar, se ofrecen datos seleccionados que muestran crecimiento o tracción en lo que interesa. Es la diferencia entre compartir un panel entero o solo las celdas más llenas. A nivel práctico, eso puede significar mostrar clientes que pagan en pequeñas cantidades o presentar métricas de uso que no reflejan ingresos reales. Finalmente, el prestigio es una suma de repeticiones exitosas. Si un personaje aparece en conferencias, publica artículos y consigue entrevistas, la percepción pública cambia y la realidad queda la saga. Y sí, la ilusión se mantiene mientras nadie rasque la superficie en profundidad. Con un toque de humor, es como vestir un auto viejo con pintura nueva y ponerle ruedas cromadas. Desde lejos parece un deportivo, pero en cuanto uno abre el capó las cosas pueden ser muy distintas. Empresas pantalla y estructuras complejas. Existen compañías que se crean solo en papel y no tienen oficinas reales, empleados ni clientes, son vehículos legales que aparentan ser negocios legítimos pero que sirven para ocultar quién posee y mueve el dinero. Muchas veces se inscriben en países donde las reglas de secreto financiero y el bajo escrutinio regulatorio hacen que sea fácil esconder al verdadero dueño. Un detalle importante, la mayoría de estas firmas cumplen formalmente con los requisitos legales mínimos, así que sobre el papel parecen limpias. En la práctica eso facilita que se usen para transacciones que buscan aparentar legalidad mientras ocultan intenciones dudosas. Para que la estructura sea efectiva se colocan intermediarios entre el dinero y el beneficiario final. Aparecen directores, apellidos comunes, que en realidad son prestanombres, correos de conveniencia y oficinas virtuales. Es como si quisieras enviar una carta y la pusieras dentro de 5 sobres antes de entregarla, así nadie sabe quién la escribió. Otra táctica habitual es crear una red de empresas dentro de la misma pantalla. Una presta dinero a otra, que luego paga por servicios que nadie reconoce, y así sucesivamente. El resultado es una maraña de contratos y facturas que dificulta rastrear la fuente real de los fondos. Los documentos contables pueden manipularse para mostrar ingresos ficticios. Se emiten facturas por consultorías inexistentes, se registran contratos amañados y se generan préstamos entre las entidades del grupo que nunca se cobran. A nivel práctico, esto puede engañar a analistas y auditores que revisan reportes con confianza. Si todo está bien documentado, en apariencia, pocos detalles despiertan sospecha. Un ejemplo cotidiano, es como cuando en un mercado local se pasa una caja registradora entre varios puestos para que parezca que cada uno vendió más de lo que realmente vendió. Sí, suena a truco barato, pero en finanzas grandes, el truco se ve más sofisticado. Las estructuras complejas también buscan separar riesgos. Se crean compañías que asumen pasivos y otras que reciben activos brillantes, con cláusulas contractuales que parecen formalmente correctas. Esta segmentación protege al verdadero operador. Si algo sale mal, la deuda queda en una entidad situada en otra jurisdicción y el perjuicio no salta al dueño visible. Los reguladores intentan cerrar estas rutas usando registros de beneficiarios reales y normas de conocimiento del cliente, pero los esquemas se adaptan. Por eso es común ver capas superpuestas, empresas en distintos países, cuentas bancarias en diversas monedas y contratos cruzados entre ellas. En la práctica diaria, detectar la farsa exige mirar más allá del papel. Se revisan flujos de efectivo reales, se piden pruebas de servicios efectivamente prestados y se rastrean relaciones personales entre los involucrados. Auditorías más forenses y diligencia de vida intensa ayudan, aunque no garantizan el 100% de detección. Un toque de humor, es como revisar una maleta demasiado llena en el aeropuerto, a veces hay que abrirla por completo para descubrir lo que realmente hay dentro. Documentos falsos y contabilidad maquillada. En muchos fraudes corporativos, la manipulación de documentos y la contabilidad maquillada son la base que sostiene la apariencia de legitimidad. Facturas, contratos, extractos bancarios y estados financieros pueden ser fabricados o alterados para contar una historia que no existe. Por ejemplo, una factura pro forma puede parecer idéntica a una real. Logo, datos fiscales y hasta notas de pago, pero detrás no hay entrega de bienes ni prestación de servicios. También se usan confirmaciones bancarias falsas, un correo con un extracto aparentemente oficial que muestra saldos que nunca estuvieron allí.
Es sencillo de explicar. Si el papel dice que hay dinero, muchos creen que hay dinero. Una técnica habitual consiste en reconocer ingresos antes de tiempo o inventarlos por completo. En términos llanos, es como anotar en la libreta de ventas un coche que aún no se entregó. Otra forma es capitalizar gastos para que parezcan inversiones y no costos, y así inflar las utilidades en el corto plazo. También están las transacciones circulares, cuando la empresa vende algo a una firma hermana que a su vez devuelve el dinero con otra factura, una especie de juego de manos contable que solo funciona si nadie mira el flujo real de caja. El resultado es un balance que sonríe, aunque las cuentas bancarias boqueen. Los documentos se falsifican de muchas maneras prácticas y, a veces, bastante burdas. Firmas copiadas, contratos fechados en el pasado, correos electrónicos fabricados que certifican acuerdos inexistentes. Otras veces se crea una red de empresas pantalla, proveedores que no existen más que en registros oficiales y cuentas bancarias controladas por la misma persona que dirige la compañía real. En la vida cotidiana pasa algo parecido cuando alguien hace su propio recibo para justificar un gasto. La diferencia es que en la gran estafa esas repetidas mentiras tienen el aspecto de profesionalismo. Y sí, hay humor negro en que con una impresora, un logo y buena caligrafía se pueden montar escenas dignas de película. Para detectar estas trampas conviene fijarse en señales concretas, discrepancias entre ganancias declaradas y el flujo de caja real, entradas contables que se corrigen siempre al cierre del mes, falta de confirmaciones independientes de clientes o bancos, inventarios que nunca se revisan físicamente. Medidas sencillas como verificar extractos bancarios con confirmaciones directas, hacer conteo sorpresa de inventario y exigir documentación original con comprobantes de entrega reducen el riesgo. Separar funciones, quien aprueba no debe ser quien registra, usar firmas digitales que dejan rastro y pedir auditorías externas independientes son controles prácticos. Al final, la contabilidad maquillada puede tardar en descubrirse, pero suele dejar pistas. La pintura puede brillar, pero debajo la madera cruje. La habilidad para contar una historia creíble. Las personas tienden a creer relatos que contienen detalles verificables y coherentes. Si un cuento encaja con lo que ya conocen, si tiene pequeñas anclas que se pueden comprobar, un contrato, un cliente citado por nombre, una foto tomada en un lugar identificable, la credibilidad sube inmediatamente. Esto no es magia, es simplemente que la mente humana busca señales que confluyan y confirmen una historia. Un buen relato creíble mezcla información concreta con emoción controlada. Por ejemplo, un emprendedor que presenta un producto no solo explica qué hace, sino muestra un testimonio real de un usuario que lo usa mientras habla, mejor aún si ese usuario puede ser contactado. Esa mezcla de evidencia tangible y experiencia humana crea confianza. También ayuda a evitar contradicciones. Si una versión del relato cambia cada vez que se cuenta, la alarma salta rápido. La consistencia construye confianza, el vaivén la destruye. Los detalles sensoriales funcionan muy bien. Decir que algo es rápido convence menos que describir cómo huele o cómo suena, o mencionar la sensación al usarlo. En la vida diaria, una descripción así es lo que hace que una recomendación de restaurante se recuerde y que uno confíe en quien la da. Un toque de humor ligero hace el relato más humano, no ridiculiza, sino que aproxima. Un chiste corto sobre la burocracia puede relajar al oyente y permitir que la información factual cale mejor. La prueba externa es esencial. Nombrar a terceros respetables que avalen la historia, y facilitar el contacto o la verificación, es una práctica simple y eficaz. Un contrato firmado, una nota de prensa en un medio serio o la posibilidad de ver el producto en funcionamiento eliminan mucha sospecha. En contraste, la ausencia constante de terceros verificables es una señal de alarma. Cuando alguien esquiva llamadas de verificación o evita que hables con usuarios reales, hay que desconfiar. Las historias creíbles también explican las dudas antes de que surjan. Anticipar preguntas difíciles y responderlas con transparencia muestra dominio del asunto. Si hay un punto débil, mejor reconocerlo y explicar cómo se gestiona, que fingir que no existe. Esto da una sensación de honestidad estratégica, no se vende perfección, se vende realismo con soluciones. Para detectar una narrativa montada, aplica 3 pasos prácticos, pide evidencia verificable, contacta al menos una referencia independiente y observa la coherencia entre lo dicho y lo mostrado. Si todo se sostiene al hacer esas comprobaciones, la historia tiene fundamento. Si no, probablemente lo que hay detrás es humo con buena presentación. Y recuerda, el carisma ayuda, pero no sustituye a la prueba. Un buen narrador te puede enamorar por un rato, un testigo verificable te mantiene creyendo. Uso de relaciones y redes de influencia. Las relaciones personales y profesionales funcionan como atajos de confianza. Cuando alguien a quien conoces y respetas recomienda a una empresa o persona, su palabra pesa más que un informe frío. En los mercados financieros esto se nota. Las recomendaciones y las presentaciones calientan el interés, porque los inversores no tienen tiempo para comprobar todo por sí mismos.
Un contacto en un banco de inversión, un analista que repite un rumor o un periodista que cubre un sector con simpatía bastan para que muchos compren la narrativa sin profundizar. Una táctica común consiste en rodearse de figuras respetadas para crear apariencia de legitimidad. Poner en un consejo asesoras funcionarios, pagar consultorías a firmas conocidas o invitar a ejecutivos reputados a eventos exclusivos ayuda a transferir prestigio. Es como cuando alguien llega a una fiesta con gente famosa. El anfitrión parece más importante por asociación. En la práctica, esas asociaciones generan presentaciones directas a fondos, encuentros uno a uno y recomendaciones privadas que abren puertas cerradas. Las redes internas y los favores también mueven mercados. Un excompañero de universidad que trabaja en un fondo puede presentar al operador al equipo de inversiones, un amigo en relaciones públicas consigue cobertura positiva, un lobbyista gestiona encuentros con autoridades. Todo se encadena. Además, la repetición de mensajes en círculos cerrados crea la ilusión de consenso. Si varios nombres respetados hablan bien de algo, muchos asumen que hay verificación detrás. La psicología social funciona así. La llamada prueba social es poderosa y rápida. Para sostener la farsa, también se emplea la técnica del paso a paso. Primero se buscan pequeñas validaciones, una mención en un boletín, una inversión simbólica de un club privado, y luego se amplía la confianza. Pequeñas pruebas dan pie a mayores compromisos. Un ejemplo cotidiano, compras un producto porque tu colega lo recomienda. Semanas después, cuando ves que también lo usa un influencer local, decides comprar más. En finanzas, ese proceso puede escalar y dar apariencia de éxito real. Detectar este tipo de maniobras exige algo de sentido común y verificaciones sencillas. Pedir documentos originales, comprobar que las personas en los consejos realmente participaron en decisiones claves y contrastar informes con datos públicos ayuda mucho. No está de más preguntar quién facilitó cada presentación y si existen conflictos de interés. En resumen, confía, pero verifica. Y recuerda, si alguien te presenta a un grupo de pesos pesados y te ofrecen invertir después de un cóctel con canapés caros, toma un respiro y haz preguntas. No está mal ser cortés, pero tampoco aceptes que el brillo de las fotos sustituya la transparencia. ¿Cómo manipuló a inversores y analistas? La manipulación de inversores y analistas se basa en controlar la información que llega al mercado y en explotar la confianza humana. Presentar cifras favorables fuera de contexto y omitir las que no lo son es una táctica habitual. También se recurre a apariencias impecables, oficinas lujosas, equipos bien vestidos y presentaciones con gráficos perfectos que generan la sensación de profesionalismo aunque por dentro no haya sustancia. Una estrategia típica es la selección cuidadosa de datos, conocida como cherry picking, donde solo se muestran los éxitos y se esconden las pérdidas. Es como cuando alguien comparte solo las fotos donde sale bien en redes sociales. La realidad completa queda fuera del cuadro. Otro método es redefinir métricas contables para que suenen mejor, usando términos técnicos para confundir en lugar de aclarar. Explicado de forma simple, es cambiar las reglas del juego justo cuando conviene. Cultivar relaciones con analistas y periodistas funciona muy bien. Invitaciones a cenas, acceso exclusivo a la dirección, y llamadas privadas con información seleccionada crean lealtad y dependencia. Si un analista recibe ventajas informativas o acceso preferente, es más probable que refleje esa visión en sus informes, a veces sin cuestionar demasiado. También existe la práctica de encargar estudios o investigaciones que técnicamente parecen independientes pero que han sido pagadas o influenciadas. El resultado es una narrativa externa que refuerza la versión oficial. La construcción de una narrativa convincente pasa por repetir mensajes positivos hasta que se normaliza. Conferencias llenas de slides, comunicados de prensa continuos y testimonios de supuestos clientes contribuyen a una sensación de momentum. A eso súmale el efecto rebaño, cuando varios analistas publican opiniones parecidas, otros las siguen por seguridad o por falta de tiempo para investigar. Funciona igual que en la calle. Si muchos dicen que un nuevo café es excelente, entramos confiados sin mirar el menú con detalle. Detectar estas tácticas puede ser sencillo si se saben qué mirar. Poca o ninguna transparencia sobre contratos y clientes, auditores con relaciones comerciales dudosas, y discrepancias entre beneficios reportados y flujo de caja real son señales de alarma. Un consejo práctico: verificar directamente con clientes mencionados, pedir pruebas documentales y desconfiar de explicaciones complejas que no se traducen en dinero real. Al final la verdad suele aparecer en lo que entra y sale del banco. Todo lo demás puede ser marketing bien empaquetado. El papel de los bancos y las firmas de Wall Street funcionaron como puertas de acceso al crédito y a los mercados, porque sin su aprobación muchas empresas no hubieran conseguido dinero ni visibilidad. Los bancos de inversión organizan ofertas públicas o privadas y aseguran que haya compradores, es decir, ayudan a vender acciones o deuda y a veces garantizan que la operación salga adelante comprando los títulos si nadie más lo hace.
Ese papel de colocador convierte a la entidad emisora en creíble para otros inversores, aunque la credibilidad dependa en buena medida de la información que la propia empresa facilita. También actuaron como validadores informales de lo que se presentaba. En teoría realizan diligencia debida, que no es más que revisar papeles, hablar con clientes y comprobar cuentas. En la práctica la profundidad de esa revisión varía mucho. Un ejemplo sencillo de la vida cotidiana, cuando un banco local evalúa un préstamo para abrir una cafetería, pide facturas, contratos de alquiler y previsiones. Si esos documentos están alterados o son falsos, el banco puede prestar igual, sobre todo si confía en las promesas del emprendedor. Lo mismo puede pasar a gran escala. Si un gerente convence con presentaciones brillantes y hojas Excel aparentes, los equipos de revisión pueden no escarbar hasta el fondo. Los conflictos de interés jugaron un papel relevante y hay que entenderlos en términos simples. Muchas firmas de Wall Street combinan áreas que asesoran a empresas con otras que las venden a inversores. Cuando una firma quiere conseguir negocio de inversión bancaria, puede haber presión para emitir opiniones optimistas desde los analistas. Es como el amigo que recomienda un restaurante porque trabaja de camarero allí. La recomendación existe, pero tiene una motivación detrás. Por eso, en ocasiones, los informes de analistas son más una ayuda comercial que una investigación fría e independiente. Además, los bancos y las firmas ofrecen servicios que facilitan la manipulación del mercado si se abusan de ellos. Los prime brokers prestan acciones para permitir ventas en corto y suministran margen y financiación a grandes fondos. Los creadores de mercado mantienen precios de compra y venta para que haya liquidez. Si se combinan préstamos, colocaciones y una narrativa bien vendida, se puede inflar el precio de una compañía falsa. Es parecido a cuando un pequeño grupo en una fiesta empieza a decir que cierto cóctel es trending y, de tanto repetirlo, todos acaban comprándolo sin preguntar por los ingredientes. Con humor se podría decir que Wall Street compró la presentación y se olvidó de pedir la receta. Medios de comunicación, amplificadores de la farsa. Los medios suelen funcionar como amplificadores naturales de cualquier historia que tenga brillo, y en el caso de un imperio falso esa amplificación puede convertir una mentira en verdad aparente. Cuando un comunicador publica una nota basada en un comunicado de prensa, muchos otros toman esa nota como punto de partida en lugar de como una pista para investigar, porque es rápido y porque el espacio es limitado. Es la versión periodística de copiar y pegar. Un ejemplo cotidiano: si recibes un mensaje de un amigo diciendo que un restaurante es fantástico, es más probable que lo pruebes. Igual pasa con los lectores ante una cobertura positiva repetida. La repetición crea confianza. Si una empresa aparece en entrevistas televisivas, en perfiles elogiosos y en titulares optimistas, el público y los inversores asumen legitimidad. Además, los expertos invitados en programas muchas veces son analistas con vínculos comerciales indirectos, y esos conflictos rara vez se explican con claridad. En la vida real es como cuando varios conocidos recomiendan el mismo producto. Empieza a parecer que no puedes estar equivocado si no lo compras, solo que aquí lo que se compra es fe, no solo una crema facial. Las redes sociales aceleran y multiplican esa resonancia. Un tuit viral o una publicación de LinkedIn con mucha interacción puede ser recogida por un medio tradicional y presentada como noticia, sin que nadie haya verificado los datos básicos. Los algoritmos prefieren lo que genera clics y reacciones, por lo que el contenido sensacional o bien producido tiene ventaja, aunque sea vacío. Es el equivalente digital de un rumor en el grupo de WhatsApp que todos comparten sin comprobar. El rumor se convierte en argumento porque lo han visto mucha gente. La prensa también facilita la teatralidad del fraude. Ruedas de prensa planeadas, visitas guiadas a oficinas brillantes y entrevistas emocionantes construyen una narrativa atractiva que distrae de las pruebas. Un inversor impresionado por un buen video suele pasar por alto la falta de documentos verificables, de la misma forma que uno se deja llevar por la decoración bonita en una tienda. Al final, la combinación de cobertura repetida, falta de verificación y presión por la novedad crea una burbuja de credibilidad difícil de pinchar desde dentro. Por eso la mejor defensa sigue siendo la verificación independiente, el mirar los documentos oficiales y preguntar más de una vez. Un poco de escepticismo y menos confianza en los titulares puede salvar dinero y reputación, y, por cierto, también evita caer en el síndrome del "todos dicen que es bueno", que es la razón por la que todavía tengo una cafetera que nadie debería regalar. Auditores complacientes y controles fallidos. Los auditores tienen la tarea de comprobar que los estados financieros reflejen la realidad y que los sistemas internos eviten errores y fraudes. Deben ser independientes y mantener una actitud crítica ante la información que les entrega la empresa. En términos sencillos, su trabajo es similar al de un perito que revisa una casa antes de comprarla. Mira las paredes, el techo y prueba los grifos para asegurarse de que no haya problemas ocultos. Cuando esa verificación falla, no siempre es por mala intención. A veces hay presión, y otras veces simplemente falta ojo crítico. A menudo la complacencia surge cuando el equipo de auditoría desarrolla una relación demasiado amistosa con el cliente, o depende económicamente de los honorarios que le pagan.
El resultado es natural y peligroso, los auditores confían en lo que les dicen en lugar de probarlo. Esto se parece a confiar en la palabra del vecino que jura haber regado las plantas mientras estabas de viaje. Si no miras la tierra con tus propios ojos, te puedes llevar una sorpresa. Además, hay sesgos cognitivos como la confirmación, que llevan a buscar pruebas que confirmen lo que ya se piensa en vez de pruebas que lo cuestionen. Los controles internos también pueden fallar por razones simples y cotidianas. Cuando una misma persona puede aprobar pagos, registrar facturas y conciliar cuentas, se crea la oportunidad perfecta para ocultar errores o desvíos. En una tienda pequeña esto se ve claro. Si el encargado recibe el dinero, lo anota y revisa las cuentas, nadie más está comprobando si falta efectivo. Otro problema común es la documentación insuficiente, archivos electrónicos mal organizados, respaldos que no existen o conciliaciones hechas una sola vez al año, que no detectan inconsistencias. Y cuando la dirección permite que se pasen por alto controles para agilizar procesos, las grietas se convierten en agujeros. Corregir estos fallos es práctico y posible. Separar funciones básicas, por ejemplo, quien cobra no debe ser quien registra ni quien revisa, reduce mucho el riesgo. Hacer conteo sorpresa de efectivo y exigir firmas o respaldos para pagos crea fricción útil, es como poner una cerradura extra en la caja registradora. Además, fomentar canales seguros para que empleados denuncien irregularidades, y que el comité de auditoría examine con distancia independiente los informes, ayuda a mantener la objetividad. Cambiar de equipo auditor con cierta periodicidad y exigir pruebas documentales en lugar de aceptar explicaciones verbales también son medidas sencillas. No es magia, es sentido común aplicado a procesos. Nadie espera que el fontanero arregle y facture solo sin que alguien más revise el recibo. Reguladores que miraron hacia otro lado. Los organismos encargados de supervisar los mercados suelen enfrentarse a limitaciones reales, pocos inspectores para muchas firmas, herramientas tecnológicas desactualizadas y prioridades que cambian con el viento político. En la práctica eso significa que la vigilancia se apoya en documentos y declaraciones que provienen de las mismas empresas supervisadas, y si esos papeles están maquillados nadie detecta el problema a simple vista. A menudo las auditorías externas dependen de la cooperación de la compañía auditada, lo que crea una especie de paradoja. El control depende de lo que el controlado quiera mostrar. Existe un fenómeno conocido como captura regulatoria, que se puede explicar con palabras sencillas. Quienes deben vigilar terminan identificándose con los intereses de los vigilados, por varias razones. Puede ser por la promesa de mejores empleos en el futuro, por la cercanía social o por una confianza excesiva en las reputaciones de grandes nombres. Es como cuando aceptas consejos de un amigo que siempre te cae bien aunque no sea experto. Al principio funciona, pero no es garantía. La puerta giratoria entre reguladores y ejecutivos financieros es un ejemplo práctico de esto. La complejidad de los productos financieros también juega su papel. Cuando los instrumentos que se venden en el mercado son difíciles de entender, los equipos reguladores necesitan conocimientos muy específicos para preguntar las preguntas correctas. No siempre los tienen. Por eso, en ocasiones, las entidades encargadas de supervisar se concentran en formalidades, que los informes estén en regla, que se entreguen en plazo, y no en hurgar en modelos o supuestos no verificables. Es parecido a revisar que un pastel tenga la etiqueta nutricional en orden sin probar el sabor. Puede no revelar lo esencial. La coordinación entre distintas autoridades suele ser floja. Una agencia vigila la contabilidad, otra supervisa riesgos de mercado y otra se ocupa del cumplimiento normativo, pero si no hay intercambio claro de información las señales de alarma se pierden. Un ejemplo cotidiano, en un edificio, si el conserje ve una tubería rota y el administrador piensa que lo arregla mantenimiento, pero nadie habla con el dueño, el problema se agrava. Lo mismo pasa en finanzas, la fragmentación permite que fallos sistémicos se prolonguen sin intervención efectiva. Los denunciantes o whistleblowers a veces alertan sobre irregularidades y no se les da suficiente peso, sea por burocracia, escepticismo o miedo a equivocarse públicamente. Cuando un empleado identifica algo extraño y su aviso queda en un correo sin respuesta, la oportunidad de frenar el fraude se pierde. Es una falla humana y organizativa. Además, la imagen pública de ciertas empresas grandes genera un sesgo. Si una firma parece sólida, muchos reguladores y actores del mercado asumen que las cifras son reales hasta que algo demuestra lo contrario. Al final, mirar hacia otro lado no siempre es conspiración deliberada, muchas veces es el resultado de límites humanos y estructurales, recursos insuficientes, dependencias profesionales, exceso de confianza y procesos fragmentados. Sin embargo, las consecuencias son claras. Cuando la supervisión falla de forma sostenida, el mercado pierde confianza y los daños se extienden. Y sí, resulta irónico, quien debería ser el guardián a veces actúa como espectador. Un poco de humor negro, como poner a un guardia en una caja de cristal y pedirle que vigile lo que no ve. Señales de alerta que se ignoraron.
Es habitual que los grandes fraudes comiencen con señales pequeñas que se pasan por alto porque parecen incómodas o difíciles de verificar. La falta de transparencia es una de las más comunes. Documentos que no se comparten, respuestas vagas a preguntas concretas y presentaciones llenas de jerga en lugar de datos claros. Por ejemplo, un director que evita preguntas en una reunión con inversores y responde con frases motivacionales en lugar de cifras reales debería levantar sospechas. No es solo carisma, es evasión. A veces se usa el humor como cortina, chistes y anécdotas para desviar la atención. No funciona por mucho tiempo. Los números que no cuadran son otra señal clave. Si las ventas declaradas no se reflejan en el dinero que entra a la cuenta bancaria, hay un problema. En términos simples, ingresos en papel pero poco efectivo en la caja es parecido a una tienda que presume muchas facturas emitidas pero donde el cajero no guarda dinero. También aparecen facturas entre empresas del mismo dueño o contratos con partes relacionadas que no son claros. Eso complica entender quién realmente gana dinero. Cuando el flujo de caja, el dinero que entra y sale, se aleja de los ingresos reportados, conviene preguntar y pedir comprobantes. Corto y directo, sigue la plata. La gobernanza débil facilita el engaño. Un consejo que solo asiente, auditores que cambian con frecuencia o la ausencia de revisiones externas son señales preocupantes. En el día a día eso se traduce en empleados que no tienen con quién discutir decisiones importantes porque todos responden a una sola persona. Otra alerta, mucha confidencialidad, contratos con cláusulas que impiden hablar, acuerdos de no divulgación exagerados. Cuando todo es secreto, puede que sea para ocultar fallos. Pequeña broma, si la empresa insiste en que no cuentes ni al perro, revisa bien. El comportamiento alrededor del líder también habla. Un fundador que exige lealtad absoluta, crea una cultura de nosotros contra ellos, y presiona para cerrar tratos rápidos sin tiempo de ver las cifras suele ser peligroso. Las promesas de retornos garantizados o propuestas, solo por hoy, son típicas. Es normal admirar a alguien convincente, pero si las decisiones importantes se toman a puerta cerrada y los que preguntan son ignorados o despedidos, hay que preocuparse. Además, las ventas importantes realizadas con clientes que no pueden comprobarse o que no existen en el mundo real son un signo de alarma. Señales externas también aparecen y muchas veces se minimizan. Auditorías externas solicitando información y recibiendo evasivas, periodistas que no encuentran pruebas o ex empleados que cuentan incoherencias. En bancos y corredores se ven señales parecidas, documentos incompletos en procesos de conocimiento del cliente, KYC, transferencias inusuales o estructuras societarias opacas que dificultan rastrear la propiedad real. No hay que esperar que todo sea perfecto, lo importante es que haya respuestas y documentos que confirmen lo dicho. En la práctica, lo útil es simple y directo, pide estados bancarios, verifica clientes y proveedores con llamadas independientes, solicita auditorías externas y revisa si hay cambios frecuentes de auditores. Habla con ex empleados y examina contratos clave. Si te topas con evasivas repetidas, pon una pausa. Un consejo con humor, antes de firmar, pide café y documentos, si te ofrecen solo café, pide también las cuentas. Psicología colectiva, porque todos creyeron. Varias dinámicas sociales y cognitivas se alinearon para que incluso personas con experiencia financiera aceptaran una mentira como si fuera verdad. En mercados complejos la gente tiende a confiar en señales visibles en lugar de en el análisis profundo, oficinas lujosas, presentaciones pulidas, logotipos reconocibles y nombres familiares funcionan como atajos mentales. Estos atajos son útiles a diario, elegimos un restaurante lleno porque asumimos que la comida será buena, pero en Wall Street pueden convertir una fachada en prueba suficiente de legitimidad. La presión de grupo y la prueba social jugaron un papel enorme. Cuando muchos actores importantes compran o recomiendan algo, otros lo interpretan como una validación automática y siguen el movimiento. En reuniones, por ejemplo, basta con que varios líderes asientan para que los demás no levanten la mano y cuestionen. Eso se multiplica en gráficos de precios y noticias positivas. La subida del precio refuerza la creencia de que el negocio es real. Es simple y funcional, hasta que deja de serlo. La autoridad y el efecto halo también facilitaron el engaño. Firmas consultoras, bancos con buena reputación o figuras carismáticas otorgan una especie de escudo psicológico. Si una voz creíble avala algo, se tiende a descartar dudas. La gente confía en firmas que han fallado pocas veces antes, y confía más en quienes hablan con seguridad, aunque la sustancia sea poca. Un ejemplo cotidiano, cuando un mecánico dice que el coche necesita una reparación cara y lo presenta con confianza, muchos la aceptan sin consultar otra opinión. Además, la complejidad técnica y el lenguaje especializado provocan que la mayoría delegue el juicio a expertos o a la sabiduría del mercado. Si la explicación suena técnica, se asume que es real. La confirmación también aparece. Quienes ya quieren creer recogen datos que sostienen su esperanza y descartan lo demás. A eso se suma el miedo a quedarse fuera.
perder una oportunidad parece peor que equivocarse por exceso de optimismo. Resultado, se compran acciones o se mantienen posiciones para no perder el tren. Finalmente, las consecuencias culturales y personales cerraron el círculo. Las recompensas inmediatas, el prestigio social y la posibilidad de ganancias hacen que dudas razonables se pospongan. En los equipos, nadie quiere ser el aguafiestas que rompe la cadena de confianza, y fuera del grupo, contradecir la corriente puede costar la reputación. Con una buena historia, confianza pública y señales externas, una mentira bien construida encontró todo lo que necesitaba: oyentes dispuestos, explicaciones sencillas y un ambiente que premiaba creer antes que cuestionar. Un cóctel psicológico difícil de resistir. Estrategias para mantener la ilusión. Los engaños financieros suelen apoyarse en una mezcla de apariencia profesional y control cuidadoso de la información. Muchos fraudes prosperan porque la gente confía en señales externas, oficinas lujosas, logotipos pulcros, nombres de empresas que suenan a conglomerado y presentaciones con gráficos que dan sensación de autoridad. Esa confianza es la materia prima que permite sostener una ilusión por largos periodos. Una técnica frecuente es presentar una narrativa creíble y coherente. Si alguien cuenta la misma historia una y otra vez, con vocabulario firme y detalles que suenan plausibles, el público tiende a aceptarlo. Es como cuando un conocido siempre habla de su negocio como si fuera una máquina perfecta. Al principio dudas, pero al repetirlo tanto terminas creyéndolo. No es ciencia complicada, es psicología básica. Coherencia equivale a credibilidad en la mente de muchos. El uso de terceros percibidos como confiables ayuda mucho. Cuando una persona aparece en fotos con ejecutivos de bancos, abogados o periodistas respetados, la ilusión se fortalece. Un ejemplo cotidiano: si tu amigo te recomienda un restaurante porque vio al chef en la tele, le das más crédito que si lo leyera en una hoja suelta. Así funcionan las recomendaciones públicas, y las menciones mediáticas generan prueba social. Seleccionar qué información mostrar y qué ocultar también mantiene la ilusión. Mostrar balances que enfatizan ingresos sin explicar pasivos, o publicar testimonios escogidos, son formas de controlar la narrativa. Breve. Eso no significa que todo sea un robo, a veces basta con omitir detalles incómodos para que la imagen parezca perfecta. La complejidad deliberada es otro recurso. Estructuras corporativas con nombres confusos o procesos enrevesados asustan a quien intenta investigar. Mucha gente prefiere delegar la verificación a expertos cuando algo luce complicado. Claro. Y así la boca del león se queda con la atención y los demás vuelven a sus vidas. Reforzar la sensación de éxito con gestos visibles funciona bien. Eventos, cenas ostentosas y fotografías en redes sociales. La vida real ofrece paralelos sencillos. Un coche grande en la entrada habla más fuerte que una nómina. Añade un toque de humor y parece legítimo. Pagar a tiempo a los primeros inversores por un tiempo prolongado también es una estrategia psicológica poderosa. Genera referencias y silencio crítico. Esto no es un manual, es una observación de cómo la gente actúa cuando recibe pruebas tangibles de algo que parece funcionar. Finalmente, es esencial conocer estas tácticas desde el lado de la prevención. Preguntar, contrastar fuentes y desconfiar de las señales que solo buscan impresionar puede evitar caer en la trampa. Un hábito práctico es pedir documentación verificable y consultar voces independientes. Mejor sospechar que lamentar. La burbuja de confianza y las valoraciones infladas. La confianza del mercado puede inflar el precio de una empresa mucho más rápido que sus resultados reales, porque los inversores compran expectativas, no solo billetes en caja. Cuando la narrativa que rodea un negocio, el fundador carismático, la misión disruptiva, las comparaciones con gigantes conocidos, se vuelve más importante que las cuentas, las valoraciones suben por encima de lo que justifican los ingresos y los beneficios. En términos sencillos, pagar por lo que podría ocurrir mañana es diferente de pagar por lo que ya está pasando hoy. Los mecanismos que alimentan esa burbuja de confianza son muy sencillos y humanos. Primero viene la historia atractiva, luego los medios la repiten, algunos analistas la amplifican y muchos inversores no quieren quedarse fuera. Se genera un efecto bola de nieve. Un ejemplo cotidiano: cuando un producto nuevo en tu barrio tiene cola y todo el mundo habla de él, más personas se unen solo por la masa. Pasa igual en las bolsas. Es curioso, pero el mismo instinto que nos hace seguir tendencias en moda o tecnología impulsa valorizaciones en los mercados financieros. Y cuando la prueba real falta, se empieza a valorar la promesa en lugar de la evidencia. Las herramientas usadas para justificar esas cifras suelen ser proyecciones optimistas y comparables con otras empresas exitosas, sin revisar si el modelo económico es equivalente. Explicado sin tecnicismos, es como comparar el precio de una casa sin mirar los cimientos. Muchas veces se usan ratios simples, como cuánto paga el mercado por cada euro de venta, sin detenerse a ver si esas ventas son sostenibles o si los márgenes son negativos.
En la práctica esto significa que una startup que factura poco pero promete un gran crecimiento puede obtener una valoración enorme porque los inversionistas asumen que alcanzará esos objetivos. Resultado, se compra la esperanza y se descartan las señales de debilidad. Las consecuencias de vivir en esa burbuja de confianza son prácticas y tangibles. En el mejor de los casos, la realidad se acerca a las expectativas y la valoración queda justificada. En el peor, la diferencia entre promesa y realidad provoca correcciones bruscas, y los últimos en entrar pierden dinero. Para evitar ser engañado conviene aplicar reglas simples, mirar el flujo de caja real, preguntar por la unidad económica, cuánto cuesta y cuánto gana adquirir a un cliente, y verificar auditorías y contratos concretos. Un consejo útil y cotidiano: si un amigo te pide que le prestes dinero para un negocio con grandes promesas, pide ver facturas y no solo un PowerPoint bonito. Humor aparte, eso funciona en inversiones también. Actuar con sentido crítico ayuda. Diversificar, contrastar la versión oficial con análisis independientes, y desconfiar de metas milagrosas son medidas prácticas. Además, obsérvese quién vende y quién compra. Si los fundadores venden acciones rápido, puede ser una señal. Pequeños gestos cotidianos, como preguntar por cifras concretas en lugar de titulares grandilocuentes, marcan la diferencia. Y al final, mantener los pies en el suelo es más efectivo que dejarse llevar por historias que suenan demasiado bien para ser verdad. La primera grieta: rumores y discrepancias. Los rumores suelen surgir cuando hay una desconexión clara entre lo que una empresa promete y lo que puede verificarse de forma independiente. Es un hecho, las cifras que no se sostienen acaban provocando preguntas. Pocos escuchan la primera pregunta, pero quien la hace puede iniciar una reacción en cadena. Analistas, periodistas y empleados descontentos actúan como detectores, comparan estados financieros con llamadas a clientes, inspecciones a instalaciones y registros bancarios. Si algo no concuerda, se enciende una alarma. Un indicador típico son discrepancias simples y fáciles de comprobar, facturas que no coinciden con entregas, contratos cuyos firmantes son personas que no existen o clientes que no han pagado. También hay señales menos técnicas, como historias repetidas que cambian con el tiempo. Por ejemplo, si un vendedor cuenta que cerró una gran cuenta y luego nadie más en la oficina sabe quién es ese cliente, es una bandera roja. Es como cuando un amigo dice que comió en un restaurante exclusivo, si al final nadie lo recuerda en la reserva, la historia huele raro. Un poco de humor aquí no hace daño, las cifras fantasma no pagan la cuenta. Los rumores se propagan de formas previsibles. Un foro financiero comenta una incongruencia, un analista pregunta por auditorías y un ex empleado publica testimonios. Rápido. Corto. Sencillo, la duda genera tensión. Conceptos como due diligence se refieren a la labor de verificar toda esa información antes de invertir. Explicado plano, es preguntar, comprobar y contrastar. Otro término común es short seller, que es quien apuesta a que una acción bajará. No es villano por definición, solo alguien que suele investigar buscando errores porque así gana dinero si la empresa pierde valor. Cuando los short sellers encuentran una discrepancia, suelen publicarla y eso acelera la difusión del rumor. La reacción inicial de la dirección suele ser negar o dar explicaciones parciales, y a veces eso solo alimenta la sospecha. Entonces los auditores internos y externos piden papeles, y si las respuestas no son convincentes se enciende una investigación más formal. Consejos prácticos: pedir confirmaciones a terceros, revisar contratos firmados, verificar depósitos bancarios y hablar con clientes directos. Otra analogía cotidiana es como revisar un extracto de la tarjeta de crédito cuando la suma no cuadra. No es divertido, pero sí necesario. Al final, un pequeño desajuste en las cuentas puede convertirse en la grieta que deja ver todo lo demás. El papel del denunciante o periodista de investigación. En muchos fraudes financieros la pieza clave no es un documento que apareció por arte de magia, sino una persona que decidió contar lo que sabía. Esa decisión pone en marcha una cadena de comprobaciones, señales de alarma y, a veces, cambios reales. Un denunciante suele ser alguien dentro de la organización, un contador que detecta facturas inventadas, un empleado de ventas que ve operaciones que no encajan o un subordinado que recibe instrucciones para manipular cifras. Actuar requiere valentía, porque las consecuencias personales pueden ser grandes, aunque no hace falta capa de superhéroe para hacerlo, basta con decidir que la ética importa más que el silencio. Los periodistas de investigación y los denunciantes forman una alianza práctica. Primero, el denunciante recopila pruebas, correos electrónicos, estados de cuenta, contratos o capturas de pantalla. Explicar auditoría forense de forma simple ayuda, es como revisar las huellas en una cocina para ver quién tocó cada plato. Después, el periodista verifica esas pruebas cruzándolas con fuentes públicas y con expertos externos. No se publica algo solo porque suena bien. Los reporteros suelen consultar a contadores,
abogados y reguladores para entender el significado real de los documentos y evitar errores que puedan derivar en demandas por difamación. La seguridad es un tema constante. Un ejemplo cotidiano, un trabajador que filtra documentos puede enviar información por correo encriptado o usar servicios seguros para proteger su identidad. Otros prefieren entregar copias físicas a un abogado. Los periodistas aprenden a proteger esas comunicaciones y a mantener una cadena de custodia de los documentos para que la evidencia no pierda validez. También usan solicitudes de registros públicos para corroborar datos. Muchas empresas cotizadas dejan rastros en informes regulatorios que se pueden consultar, y esas huellas ayudan a confirmar si lo filtrado es real o una confusión. Verificar la historia toma tiempo y paciencia. A veces una sola pieza de papel no basta, hacen falta varias fuentes independientes que apuntalen la misma versión. El trabajo incluye llamar a ex empleados, revisar auditorías independientes y comparar cifras con reportes oficiales. Un ejemplo práctico, si un ejecutivo asegura que tiene ingresos gigantescos por una línea de negocio, el periodista buscará clientes, facturas y operaciones bancarias relacionadas. Si no aparecen, es una alarma importante. La prudencia es clave, porque publicar sin pruebas sólidas puede perjudicar a inocentes y al periodista. Finalmente, el impacto del denunciante y del periodista puede ser grande, no solo por el escándalo inmediato sino por los cambios estructurales que genera. Investigaciones serias obligan a reguladores a revisar prácticas, despiertan a inversores y llevan auditorías externas. Y aunque el proceso es estresante y lento, hay ejemplos cotidianos de ciudadanos que, al explicar lo que vieron, han evitado que el engaño siguiera creciendo. Un poco de sentido común y mucha documentación suelen ser más eficaces que el drama. Además, siempre ayuda a tener un buen café y un abogado de confianza. Investigación forense, desenmascarando los balances. Los balances contables son la foto financiera de una empresa. Muestran qué tiene, qué debe y cuánto vale en teoría. Al revisar esas fotos, los investigadores forenses buscan incongruencias entre lo que dicen los números y lo que muestran las pruebas físicas o los terceros. Por ejemplo, si el balance muestra mucho efectivo pero los extractos bancarios no lo confirman, algo no cuadra. Es como ver una foto donde alguien sostiene una billetera llena y luego revisar el bolsillo y no encontrar ni un recibo. En lenguaje sencillo, se contrastan documentos entre sí y con la realidad para ver si las piezas encajan. Un método básico es la conciliación bancaria, que consiste en comparar los saldos declarados con los movimientos reales del banco. También se envían confirmaciones a bancos y proveedores para asegurarse de que la información no provenga solo del propio departamento contable. Pensar en ello como llamar a la pizzería para confirmar que realmente entregaron 50 cajas de pizza que la empresa dice haber recibido. Además de las confirmaciones, los auditores forenses analizan asientos contables inusuales, partidas hechas a última hora, ajustes sin soporte o facturas que provienen de empresas poco conocidas o de familiares de directivos. Eso suele levantar sospechas, y con razón. El análisis de tendencias y ratios financieros ayuda a detectar irregularidades sin necesidad de mirar cada documento uno por uno. Relacionar ventas con cobros, o inventario con compras, revela si algo creció de forma mágica. Un caso cotidiano sería comparar el número de productos vendidos en la caja de un comercio con el inventario registrado. Si las ventas suben pero el efectivo no aparece, es para hurgar más. Otra herramienta menos intuitiva pero útil es la ley de Benford, que examina la distribución de los dígitos en cifras contables. Explicado de forma simple, cuando los números no siguen patrones naturales, es señal de que alguien pudo haber fabricado cifras. Las pruebas tecnológicas son igualmente esenciales hoy en día. Los registros de un sistema ERP, los correos electrónicos con órdenes de compra, y los metadatos de archivos pueden mostrar quién creó o modificó qué y cuándo. Investigar esos rastros digitales es como revisar las huellas en una casa, el acceso a carpetas, los cambios de última hora en una hoja de cálculo y los respaldos automáticos ofrecen una narrativa que a veces contradice la versión oficial. Por eso, preservar evidencia digital con cuidado y documentar cada paso es clave. Si no se guarda bien, es como dejar la llave puesta para que alguien borre pruebas. Finalmente, la labor forense combina técnica y sentido común, revisar contratos, visitar instalaciones para comprobar existencia física de activos, entrevistar empleados y proveedores y, si hace falta, seguir el dinero hasta las cuentas personales de quienes pudieron haberse beneficiado. Un ejemplo sencillo es comparar facturas de proveedores con entregas reales en bodega. Siempre que alguien diga, sí, recibimos, y la bodega diga, no tenemos nada, hay que profundizar. Con paciencia, métodos probados y un poco de curiosidad, y tal vez un café fuerte, se pueden desenmarañar balances aparentemente perfectos y mostrar la verdad detrás de las cifras. Colapso público y reacción del mercado. Cuando se descubre que una empresa ha inflado sus cifras o fabricado operaciones, la primera consecuencia visible es la pérdida inmediata de confianza entre inversores y analistas. Los precios de las acciones caen rápidamente porque nadie quiere ser el último en sostener el globo. A eso se suman órdenes de venta masivas,
Ejecuciones automáticas por stop loss y llamadas de margen que fuerzan a algunos a liquidar posiciones, en conjunto generan un efecto amplificador que acelera la caída. Es parecido a cuando en una cena alguien revela que el pastel estaba hecho con sal, nadie quiere probar el resto. En segundos, el mercado incorpora la noticia y los intermediarios financieros empiezan a recalcular riesgos. Los creadores de mercado y las mesas de negociación restringen el crédito, los corredores piden más garantías y algunas bolsas pueden suspender temporalmente la cotización del valor para evitar un descalabro extremo. Hay un componente técnico aquí, la liquidez se seca, lo que significa que hay menos compradores dispuestos a entrar a precios bajos, y por tanto las variaciones de precios son más bruscas. Un ejemplo cotidiano sería una fila larga en una taquilla donde solo hay una cabina abierta, todo se vuelve caótico. Los efectos se extienden a terceros y se convierten en contagio sistémico cuando bancos contraparte, fondos de pensiones o proveedores de servicios financieros tienen exposición a la empresa caída. Las entidades que confiaron en esos activos para sus propias garantías sufren a su vez, lo que puede provocar rebajas de calificación crediticia y mayores costes de financiación. Además, los analistas revisan sus modelos, las agencias de auditoría reevalúan estados, y los reguladores abren investigaciones, todo eso prolonga la incertidumbre. Es lo mismo que si en un vecindario uno no paga la luz, pronto los negocios cercanos se ven afectados por la falta de clientes. A nivel público, la presión mediática y la opinión de los inversores individuales intensifican la reacción. Las redes sociales amplifican rumores y detalles filtrados, y la narrativa puede volverse negra muy rápido. Mientras tanto, los ejecutivos intentan controlar el daño con comunicados y ruedas de prensa, pero las explicaciones tardías suelen ser menos eficaces que la transparencia inmediata. Recuperar la confianza lleva tiempo, y requiere aclaraciones claras, auditorías externas y, muchas veces, cambios en el liderazgo. Es como arreglar una ventana rota pidiendo a todos que trabajen juntos en lugar de pintar la pared para disimularla. A largo plazo, el mercado muestra dos dinámicas, castiga duramente a quienes participaron en el engaño y refuerza demandando mejores controles. Inversores institucionales ajustan políticas internas, los reguladores optimizan requisitos de divulgación y las casas de bolsa afinan sus procesos de due diligence. A nivel práctico, eso significa más documentación, controles cruzados y revisión constante de flujos de caja y contrapartes. Y aunque parezca menos divertido, es una lección para todos. La confianza financiero-emocional es frágil, se pierde rápido y cuesta trabajo reconstruirla, como una amistad después de prestar dinero y no recuperarla. Consecuencias legales para el protagonista. El fraude corporativo se persigue tanto en la vía penal como en la civil, y eso afecta al protagonista por varios frentes. Puede enfrentarse a cargos formales por delitos como fraude, conspiración para defraudar, falsificación de documentos, manipulación de mercado y lavado de activos. En palabras sencillas, eso significa que el Estado dice que engañó a otros para obtener dinero y que podría haber fabricado pruebas para esconderlo. Además de las acusaciones penales, los reguladores financieros pueden imponer sanciones administrativas, retirar licencias, prohibir ocupar cargos directivos y aplicar multas independientes del proceso penal. Las investigaciones suelen empezar con denuncias de inversores, alertas de organismos reguladores o exámenes contables que detectan irregularidades. En términos prácticos, eso se traduce en citaciones a declarar, órdenes de embargo de cuentas y, a veces, en requerimientos para entregar documentos. Un ejemplo cotidiano, si un comerciante local emitiera facturas falsas para obtener crédito, el banco lo bloquearía y podría denunciarlo. A escala de Wall Street, la lógica es la misma pero con más papeles y más ojos encima. La contabilidad forense, que no es otra cosa que revisar cada transacción con lupa, puede desmontar la historia que montó el protagonista. Si la fiscalía sigue adelante, el proceso penal puede terminar en varios caminos. Hay juicios públicos donde se exponen pruebas y testimonios, y también negociaciones para declararse culpable a cambio de una pena menor o de colaborar con las autoridades. En paralelo, los inversores defraudados pueden interponer demandas civiles para intentar recuperar parte del dinero perdido. Una demanda civil no depende del veredicto penal y sirve para pedir compensación económica. No es raro que un acusado termine enfrentando ambas cosas al mismo tiempo, la audiencia en la sala y los abogados de los demandantes en la puerta. Las consecuencias colaterales no son menores. Perder la reputación profesional suele ser inmediato y prolongado. Las empresas, los bancos y los socios huyen cuando el nombre de alguien aparece ligado a un escándalo. También puede haber congelamiento y embargo de activos, lo que impide disponer del dinero incluso antes de una sentencia definitiva. En la vida real eso se ve cuando alguien pierde la licencia profesional o el permiso comercial y, por tanto, deja de poder trabajar en su sector. Para el protagonista, eso se multiplica porque sus posibilidades de empleo y crédito quedan muy limitadas.
Existen además efectos internacionales. Si movió fondos fuera del país, puede enfrentarse a solicitudes de cooperación entre jurisdicciones para repatriar activos o para que la persona sea juzgada donde corresponde. Y aunque colaborar con la justicia puede suavizar consecuencias, no borra el historial, firmar acuerdos y devolver dinero ayuda, pero no elimina la mancha pública ni la posibilidad de que se le nieguen futuras posiciones de responsabilidad. Al final, más allá de penas y multas, el costo real es amplio, profesional, económico y social. Y, para rematar con un toque de ironía, ni siquiera el mejor algoritmo de relaciones públicas puede reescribir por completo la confianza perdida. Víctimas, inversores, empleados y mercados. La exposición de un fraude de gran escala golpea primero a los inversores, que pueden ser desde personas que compraron unas pocas acciones hasta fondos que gestionan el dinero de miles de personas. Los pequeños ahorradores pierden la seguridad del retiro cuando una inversión que parecía fiable se desvanece. Los fondos de pensiones, que invierten para pagar pensiones futuras, ven reducirse el valor de sus activos y eso afecta pagos y estrategias. Además, los inversores institucionales sufren pérdidas contables y, en muchos casos, afrontan largos litigios para intentar recuperar dinero. Es común que terminen pagando abogados y recursos que consumen parte del posible reembolso. Un ejemplo cotidiano, alguien que decidió usar los ahorros de la vida para comprar acciones de una empresa que, más tarde, resulta no existir en los términos que se anunciaron. Los empleados también pagan un precio alto y a menudo inesperado. Muchos trabajaron años creyendo que su salario, su bono y sus opciones sobre acciones estaban respaldados por una compañía sólida. Al descubrirse la falsedad, se enfrentan a despidos, impagos y al colapso de sus expectativas de carrera. Las opciones sobre acciones dejan de valer y los paquetes de compensación se vuelven papel sin valor. Hay además un efecto humano, estrés, vergüenza y pérdida de confianza en el propio juicio profesional. Por otro lado, los que trataban de advertir la verdad pueden sufrir represalias internas, o convertirse en denunciantes que pasan por años de papeleo y presión emocional antes de que sus señales sean tomadas en serio. Los mercados reaccionan con movimientos bruscos, porque funcionan en base a información y confianza. Cuando se descubre que una empresa era una fachada, los precios de activos relacionados pueden desplomarse, la volatilidad sube y la liquidez se seca, lo que significa que comprar o vender activos se vuelve difícil y caro. También aparece el contagio, inversores y bancos empiezan a sospechar de otros emisores y a retirar financiación, un efecto parecido a cuando nadie quiere prestar dinero a un amigo que acaba de perder varias veces en apuestas. Los intermediarios financieros, los auditores y las agencias de calificación ven afectada su credibilidad, y eso aumenta los costos de financiar proyectos reales, porque los prestamistas exigen garantías mayores. A largo plazo, el daño se refleja en confianza perdida y costes crecientes para todos. Los inversores minoristas se vuelven más cautelosos, lo que reduce la participación en el mercado y encarece la recolección de capital para empresas legítimas. Los empleados rehacen planes de vida y buscan empleadores con procesos de control más estrictos. Y los mercados, como sistema, introducen más reglas y filtros para evitar repeticiones. El regulador y los participantes revisan procesos, y se incrementan las auditorías y la transparencia exigida. Al final, la broma pesada la paga una larga fila de personas que confiaron en cifras y promesas. Y, como suele decirse con humor triste, todos aprendemos que no todo lo que brilla en un informe financiero es oro. Reformas propuestas y cambios regulatorios. Los reguladores buscan cerrar las grietas que permitieron fraudes complejos y, para eso, proponen cambios concretos en transparencia y supervisión. Entre las medidas más citadas está la transparencia sobre la propiedad real de las empresas. No basta con ver el nombre en el papel, hay que saber quién está detrás. En la práctica eso significa exigir registros claros de los beneficiarios finales y controles más estrictos sobre sociedades pantalla. Es como comprobar quién realmente vive en una casa cuando la venta pasa por varias manos y nadie contesta al timbre. También se insiste en exigir informes financieros más detallados y en formatos estándar para que no sea fácil disfrazar pasivos como activos. Otra línea de reforma apunta a los auditores y a la valoración de activos. Un auditor es alguien que revisa las cuentas de una empresa de forma independiente. Si esa revisión es débil, los balances pueden parecer mejores de lo que son. Por eso se proponen reglas para reforzar la independencia del auditor, rotación de firmas en ciertos casos y requerir valuaciones externas para activos difíciles de valorar. ¿Piensan vender un coche clásico? Mejor pedirle a un experto imparcial que diga cuánto vale y no fiarse del vendedor. Además, aumentar la responsabilidad legal de quienes certifican estados financieros ayuda a que los profesionales no tomen atajos por pereza o por comodidad. Las herramientas tecnológicas también están en el centro de las propuestas. Sistemas de vigilancia en tiempo real, intercambio seguro de datos entre reguladores y el uso de análisis automatizados pueden detectar patrones raros antes de que se conviertan en grandes fraudes.
Blockchain se menciona a menudo como una forma de dejar un registro inmutable de operaciones. Explicado de forma sencilla, es como llevar un libro de cuentas que todos pueden consultar y en el que es difícil borrar páginas. No todo dependerá de la máquina, la tecnología es ayuda, no receta mágica. En paralelo, se promueven entornos controlados para probar servicios financieros nuevos sin arriesgar a todos los inversores. Fortalecer la protección y los incentivos para denunciantes es otra pieza clave. Programas que protejan a quienes informan irregularidades y que faciliten la colaboración internacional entre reguladores pueden desbloquear información crucial. En la vida cotidiana es comparable a proteger a un vecino que se atreve a avisar sobre un electricista que trabaja sin permiso. Si teme represalias, no dirá nada. Además, se pide dotar de más recursos a los organismos supervisores y mejorar la cooperación entre bolsas, autoridades y órganos de autorregulación para que nadie pueda esconder movimientos entre jurisdicciones. Por último, las reformas tocan el proceso de salida a bolsa y la conducta de los intermediarios. Se propone exigir comprobaciones más rigurosas sobre las afirmaciones de los fundadores, estandarizar la información que se entrega a inversores y aumentar la diligencia de bancos y asesores que colocan títulos. En términos prácticos, sería como pedir más referencias y pruebas antes de dejar a alguien cuidar a tus hijos por la noche. El objetivo es encontrar un equilibrio razonable, proteger a los inversores sin estrangular la innovación, aunque a veces la línea sea tan fina como equilibrar una cafetera en el filo de la mesa. Lecciones prácticas para inversores y profesionales. Los esquemas Ponzi funcionan pagando a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos, no con beneficios reales. Por eso la lección más práctica es entender de forma básica cómo se generan las rentabilidades. Pregunta siempre de dónde viene el dinero y qué actividad económica lo respalda. Si te explican la estrategia, con jerga vaga y sin mostrar contratos o comprobantes de un custodio independiente, mantén distancia. En la vida real eso es como aceptar un billete sin mirar la cara del que lo firma. Haz una diligencia mínima antes de mover dinero, verifica la identidad y la reputación del gestor en registros oficiales, pide ver informes de un custodio independiente, el custodio es quien realmente guarda los activos, no el gestor, y exige estados de cuenta directamente del custodio, no recibidos por email desde la cuenta del gestor. Un ejemplo cotidiano, si alguien te dice que te guarda tu coche en su cochera, pide la llave, no te fíes solo de su palabra. Además, confirma que el auditor del fondo es verdaderamente independiente. Si el mismo despacho hace asesorías y revisa cuentas, puede haber conflicto de interés. Atento a señales de alarma concretas. Retornos consistentemente altos y sin variaciones suelen ser sospechosos. Los mercados suben y bajan. No existe rentabilidad mágica. Otra señal, presión para reinvertir o para atraer amigos, o instrucciones de enviar dinero a cuentas personales o a brokers poco conocidos. En la vida diaria es como quien te invita a un negocio en el que ganas seguro, pero te pide que le dejes el dinero en su bolsillo. Suena mal. Mantén registros escritos de todas las comunicaciones y acuerdos. Imprímelos, guarda emails y solicita confirmaciones por escrito de cualquier promesa. Diversifica y controla la concentración de riesgo. No pongas toda la confianza ni todo el capital en una sola persona o en un producto opaco. Esto no evita todas las estafas, pero reduce el impacto cuando algo falla. Aprende lo suficiente sobre los productos que te venden para poder hacer preguntas básicas. ¿Qué se negocia exactamente? ¿Qué liquidaciones se hacen? ¿Quién custodia? Si la explicación se enreda como un cable de auriculares, pide claridad hasta que quede simple. Y no está de más usar la tecnología, servicios de verificación, comprobaciones de terceros y hasta búsquedas simples en Internet pueden revelar inconsistencias. Los profesionales deben implementar controles internos rigurosos, separación de funciones, quien invierte no debe ser quien custodia ni quien firma, revisiones periódicas por terceros y políticas claras sobre conflictos de interés. En reuniones con clientes, documenta decisiones y riesgos en lenguaje claro. Evita tecnicismos que sirvan para confundir. Para inversores individuales, una práctica útil es pedir a su propio asesor independiente que valide la propuesta. Si el gestor se niega, eso ya es señal suficiente para tomarse un café largo y pensar mejor. Finalmente, cultiva la duda razonable y la curiosidad. No se trata de volverse paranoico, sino de ser práctico. Si un empleo o negocio en tu barrio te suena demasiado perfecto, preguntas naturales como ¿puedo hablar con otros clientes? O ¿dónde están los comprobantes? Son tan normales como pedir la receta cuando te dan un plato delicioso. Y recuerda, el humor ayuda a no tomar decisiones apresuradas, pero no lo uses como excusa para saltarte las comprobaciones básicas. El legado del fraude en la cultura financiera. El fraude dejó una marca profunda en la confianza del público y en la forma en que se manejan las inversiones y las empresas. Muchas firmas financieras respondieron creando departamentos de cumplimiento y auditoría interna más robustos, y los inversores empezaron a exigir mayor transparencia en los estados financieros y en la custodia de activos. A la vez, surgieron mecanismos formales para proteger a quienes denuncian irregularidades.
los programas de denuncias, whistleblowing, se convirtieron en una pieza habitual dentro de las grandes corporaciones y de los reguladores. Esto no borró el daño, pero sí cambió el paisaje institucional. Ahora hay controles que antes estaban ausentes o eran simbólicos. Culturalmente, la desconfianza se metió en las conversaciones cotidianas sobre dinero. Un ahorrador que antes confiaba ciegamente en un asesor, hoy suele pedir copias de los contratos, verificaciones con un tercero y una explicación sencilla de comisiones y riesgos. En muchas familias, las decisiones de inversión se discuten en la mesa más que antes. También aumentó la demanda de educación financiera. La gente quiere entender conceptos básicos como comisiones, conflicto de intereses y diversificación. Son palabras simples, pero cuando se explican bien, evitan errores costosos. Además, la prensa y los medios financieros empezaron a actuar más como detectives, lo que contribuye a mantener a raya prácticas dudosas. En la práctica diaria eso se traduce en comportamientos concretos. Por ejemplo, muchos inversores solicitan custodios independientes para sus valores, o exigen que los informes de inversión provengan de contadores externos y no solo del gestor. Otra conducta habitual es la verificación cruzada. Si te ofrecen un producto complejo, pides una segunda opinión profesional. La diligencia debida, es decir, investigar antes de comprometer dinero, dejó de ser solo cosa de grandes fondos y se volvió rutina para ahorradores y pequeñas empresas. Además, instituciones financieras introdujeron controles automáticos y procesos de revisión que buscan errores y señales de fraude antes de que los productos lleguen al público. El legado también dejó una mezcla de cinismo y mayor profesionalismo. Por un lado, existe una sospecha natural hacia ofertas que suenan demasiado buenas. Por otro, el mercado incorporó hábitos más responsables, ética en los currículos de escuelas de negocios, cursos de compliance en las empresas y posiciones profesionales dedicadas a revisar riesgos. Para el ciudadano común, el aprendizaje práctico suele ser sencillo: guardar documentación, diversificar, no firmar sin leer y consultar a un experto independiente si algo no queda claro. Y sí, suena a sentido común, pero funciona. Al final, la cultura financiera es hoy más precavida y exigente, y aunque el escepticismo puede ser molesto, también es una vacuna contra repetir errores pasados. En pocas líneas, un hombre construyó un imperio falso con encanto, mentiras y papeles trucados, aprovechó la avaricia y la confianza de Wall Street, usó dinero nuevo para pagar a los antiguos. Eso es un esquema Ponzi. Piensa en una cadena donde cada eslabón sostiene al siguiente hasta que se rompe, y dejó un reguero de víctimas y lecciones claras. Lo importante para recordar: el brillo no siempre es oro, los números bonitos pueden ocultar agujeros y las señales de alarma suelen estar ahí. Promesas de retorno demasiado altas, opacidad en la información y prisa por invertir, como cuando un amigo en la cena promete devolverte el dinero la próxima semana y nunca aparece. Si esta historia te hizo levantar la ceja, no eres el único, compártela con quien creas que le vendría bien aprender. Déjame en los comentarios si has visto algo similar o si tienes preguntas. Me encanta leer sus historias y a veces hasta respondo con anécdotas propias. Sí, todos conocemos al pariente experto en inversiones. Si te gustó, suscríbete y activa la campana. En los próximos videos exploraremos más fraudes reales, señales prácticas para proteger tu dinero y entrevistas con expertos que explican todo en palabras simples. Nos vemos en la próxima entrega. Traeré más casos que parecen sacados de una película, pero son 100% reales y, lamentablemente, humanos.